Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a cambiar de tema para conversar con Rocío Rosero, ella es experta en derechos humanos, también experta en temas de género, porque se dio una noticia hace poco y se suspendieron temporalmente los requisitos para acceder a un aborto por violación. La Corte Constitucional admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad que busca justamente eliminar los requisitos formales para probar una violación o acceder a un aborto. Y en este auto de admisibilidad se emitió una medida cautelar para que la víctima de violación acceda a un aborto sin denuncia ni declaración juramentada o examen médico. Esta medida es temporal hasta que justamente la Corte Constitucional de manera definitiva analice esta causa. Y bueno, de momento la cosa está así. ¿Qué cambia? Yo le quiero preguntar a Rocío Rosero. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿cómo tomar esta noticia? ¿Qué cambios hay y qué podemos esperar de esta medida cautelar aceptada por la Corte Constitucional y que, quién sabe si cuando ya revise el caso, el expediente puede hacer algo definitivo, que no haya requisitos para acceder a un aborto por violación? Bienvenida, Rocío. Muy buenos días, Verónica. Un gusto saludarle a usted y a su amable audiencia. Efectivamente, esta decisión de la Corte Constitucional lo que hace, en definitiva, es suspender una medida que iba en contra de las víctimas. No es digamos, no es, eh, más bien dicho, es importante recordar que la ley emitida desde el Ejecutivo es una ley que está llena de requisitos que constituyen barreras para el acceso de las niñas, mujeres y personas gestantes a su derecho a decidir, al derecho al aborto. Y en este sentido, la suspensión del artículo 19 quita los requisitos ominosos que constituyen parte importante de esas barreras y por lo tanto vuelve por los fueros de la decisión de abril del 2021 de que sea una ley centrada en el acceso al derecho a decidir como un elemento esencial de la protección de las víctimas de violencia sexual. Ahora, esto obviamente es una medida temporal, pero ¿usted cree que quizás puede ser positivo para que la Corte Constitucional, incluso cuando ya revise la causa, la haga definitiva, viendo pues cómo se dan estos casos? Porque había mucho temor de que llegue de repente una avalancha de casos de aborto por violación y que se quiera hacerlo, practicarlo, pero bueno, ¿cómo se verá esto en la práctica, Rocío? Bueno, y este es un prejuicio, el tema de la avalancha de los abortos. Los abortos existen y se dan de manera ilegal, de manera clandestina, se dan en condiciones de inseguridad, sin atención médica y sin las medidas sanitarias. Y de lo que se trata justamente con esta ley es de facilitar el acceso al aborto seguro en centros de salud, en el sistema de salud, lo cual permita efectivamente ejercer un derecho a las personas, a las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que están en esa condición, que están en esa situación. Efectivamente, hay la posibilidad de que esto se convierta en una medida permanente. Nosotras, en la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, creemos muy importante señalar que la ley existe, es lo que tenemos, lamentablemente, y esa ley hay que mejorarla. Y esta suspensión del artículo 19 de la ley constituye un paso en ese camino de mejorar la ley, de mejorar su contenido, de manera que pueda garantizar los derechos de las personas que son afectadas y que podrían usar este derecho. Ahora, lo ideal sería que la Corte Constitucional resuelva en favor de las víctimas y declare la inconstitucionalidad de este artículo 19. Y suponiendo que esto ocurre, Rocío, ¿cómo cambiarían las cosas? Bueno, y nuevamente vuelvo al tema de que se cumpliría la sentencia de abril del 21, es decir, de mirar a ver a las víctimas de violencia sexual, de violación, como, digamos, como sujetos de derechos y no ir por este otro camino que optó el Ejecutivo.
poner, digamos, una serie de barreras, de diques, sin pensar en que las mujeres más afectadas, mujeres, niñas, adolescentes más afectadas, son aquellas que están en condiciones de mayor pobreza, indefensión, de vulnerabilidad en los sitios remotos y lejanos que no permiten justamente un acceso al derecho a decidir, ¿no es cierto? Creo que es importante que esta medida cautelar, conocer que esta medida cautelar es parte de un camino de retornar al mandato constitucional que en su artículo 66 establece el derecho a una vida libre de violencia como una garantía que el Estado esté en la obligación de proporcionar a las mujeres, niñas y adolescentes en el país. Ahora, Rocío, respecto a esos temores de que podría haber una avalancha de abortos por violación y demás, ¿qué nos dice la experiencia, por ejemplo, comparándonos con otros países de la región como Colombia, y no sé qué otros países tengan esa posibilidad, y qué es lo que se ha visto, cuál es la experiencia que se podía sacar de esos países? Bueno, la legalización del aborto lo que permite efectivamente es que hayan menos muertes de mujeres, niñas y adolescentes, porque los abortos van a seguir ocurriendo, son fenómenos que se producen precisamente porque hay violencia sexual, porque hay incesto, porque hay violación, porque hay un conjunto de delitos sexuales que ocurren en los ámbitos en que se supone deberían estar más seguras las mujeres, niñas y adolescentes. Y esto no es un elemento que ocurre solamente en el país, sino en todos los países de la región. Lo que debemos señalar además es que precisamente por ejemplo, México o Uruguay, las experiencias incluso de Argentina, precisamente nos están mostrando que el acceso facilita no solo las condiciones de legalidad, sino las condiciones sanitarias en que se puede enfrentar este fenómeno eh, como un derecho de acceso a la salud integral, porque efectivamente es un elemento esencial de los proyectos de vida. Entonces, en este sentido, señalar que esta medida de la Corte, yo vuelvo a insistir en que reencamina, reorienta la legislación, en este caso la legislación secundaria, la ley IBE, en este sentido de proteger los derechos de las víctimas. Es importante hablar de estos temas, amigos. Son las 8:29. Conversamos con Rocío Rosero, experta en derechos humanos y también temas de género. Y a propósito de esto que hablamos de aborto por violación, también contrasta con una situación que está viviendo el Ecuador y es los casos, las cifras escalofriantes de menores de edad, menores de edad de 14 años que, bueno, cada día dan a luz en el Ecuador y ahí está cifra. 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día en nuestro país. Estos son datos de Plan Internacional. ¿Y qué nos dice esto? No hay políticas públicas que resuelvan este grave problema. ¿Por qué tenemos que ver esta situación de que 7 niñas menores de 14 años den a luz cada día en nuestro país? Suena escalofriante, Rocío. Efectivamente, Verónica, esta es una lacra de la sociedad ecuatoriana y es un faltante, es una deuda histórica que tiene el Estado y la sociedad con las mujeres y niñas ecuatorianas. La integridad, los proyectos de vida de las niñas y mujeres no cuentan, lamentablemente. Este es un fenómeno que ha permitido que la violencia se naturalice, se establezca y nada ocurra que se defienda, por ejemplo. Lo hemos vuelto a ver con pena, con dolor, desgarradas del dolor. Volvemos a ver que en este caso, denunciado durante la presente semana en un colegio de Quito, nuevamente lo que importa no es la situación de la víctima, de la sobreviviente de esta violación, y se empiezan a discutir públicamente otros temas como digamos, el buen prestigio y el buen nombre de la institución, el descrédito de la víctima, porque ya no puede ir sola al baño, tiene que ir acompañada. ¿Cómo así se le ocurrió ir sola al baño? Eh, o sea, hemos llegado a tal nivel en la naturalización de la violencia, en esta socialización eh, eh, perniciosa, diría yo, que lo que hace es
ponerse al contrario a juzgar a las víctimas, que es un poco también la orientación de la ley IBE y lamentablemente trastoca los patrones, los elementos, en lugar de que el Estado sea un ente protector de las víctimas de violación sexual en este caso, se convierte en un elemento que persigue, que abre la puerta para que los médicos, para que los policías denuncien a las víctimas de violencia sexual. Entonces, con esta permisividad que existe, lo que nosotras vemos con mucha preocupación es que hay la necesidad de ir por el camino que se ha abierto en este momento con la creación del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Sin embargo, esa es una medida que está a medias, Verónica, porque está a medias, primero porque incumple el compromiso del presidente. El presidente en las reuniones de la mesa de diálogo del 4 y del 16 de octubre se comprometió no solamente al Registro Único de Víctimas de Violencia y al Ministerio de la Mujer a hacer un decreto, se comprometió a duplicar el presupuesto del año pasado, de este año, digamos, para la Secretaría de Derechos Humanos y que para el nuevo ministerio serían 36 millones. Se comprometió también a declarar a las casas y centros de acogida en servicios esenciales, lo cual significa superar una serie de escollos administrativos que permitan que las casas y centros de acogida cuenten con recursos durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. No puede ser que los convenios se firmen en abril o en mayo y que solo desde entonces se financie el funcionamiento de las casas. Eso no es así. No se entiende que ante la emergencia social de la violencia de género hay la necesidad de actuar con celeridad y de dar los recursos. Ese compromiso no está cumplido, como también el cuarto compromiso del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia como política prioritaria de Estado, lo cual podría efectivamente permitir que por una medida de política, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Infantil Forzado y Adolescente, sea una política de Estado y que no se conviertan, que no sigan repitiéndose discursos y palabras en donde ni el Ministerio de Educación, ni el MIES, ni la propia Secretaría de Derechos Humanos terminan por asumir esta problemática frente a una realidad lacerante. La cifra que nos da Plan Internacional es una cifra diaria, es una cifra de todos los días y estamos dejando pasar como si nada ocurriera. Y esto no puede seguir así. Entonces, necesitamos que ese Ministerio de la Mujer, que nace mal y a medias, porque nace sin recursos, nace con una serie de, yo diría, de palabras escuetas en el decreto presidencial, en donde se señala que se asume las mismas funciones de la Secretaría de Derechos Humanos. Nuestra propuesta inicialmente como movimiento de mujeres había sido que tanto las políticas de igualdad, es decir, todo lo que tiene que ver con la autonomía económica, la participación política y la salud sexual y reproductiva, sean parte esencial de un viceministerio, el Ministerio de Políticas de Igualdad, y un viceministerio de Prevención y Erradicación de la Violencia que haga la rectoría de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Esto significa trabajar en una estructura que tenga asiento en el territorio nacional. No se puede hacer el cumplimiento de la ley desde Quito, desde el centro y con 4 personas. Eso no existe, no es posible. La violencia de género es una pandemia que requiere una respuesta en territorio, que requiere de un compromiso de los funcionarios, los y las funcionarias de las 22 instituciones del sistema, que son ministerios sectoriales, pero que también son gobiernos autónomos descentralizados, que tienen que empezar a actuar de manera armónica y coordinada. Y claro, lo que sí está a la orden en este momento es el RUF. Nos parece un paso importante, pero ese paso importante ha sido posible gracias a la cooperación internacional de la Unión Europea y Naciones Unidas a través del programa Spotlight, que permite contar con un modelo piloto en esta fase que llaman 1.0, precisamente para lograr que 6 de las instituciones más importantes, los ministerios grandes y el Consejo de la Judicatura empiecen a actuar de manera mancomunada para la prevención
de los casos de violencia o para una atención especial y expedita. Es decir, el RUV, el Registro Único de Víctimas de Violencia, es una herramienta que permite establecer sistemas de alerta temprana, niveles de riesgo y que permite conocer el estado de situación de las víctimas, cuántas veces fue al sistema de salud o si ya hubo una denuncia en una comisaría o si ya el tema estuvo en algún otro lugar, si tiene una medida de amparo, que mire, lamentablemente lo que ocurre es que muchas mujeres víctimas de femicidio encontramos que tenían ya boletas de auxilio en su cartera. Eso no puede seguir ocurriendo, entonces necesitamos un sistema de registro único que interrelacione de manera activa, en vivo, a las instituciones para proteger, para prevenir, para atender a las víctimas de violencia. Importante conversar sobre estos temas. Gracias a Rocío Rosero, experta en derechos humanos y temas de género, bueno, por darnos su perspectiva de no solamente esta suspensión temporal de los requisitos para acceder a un aborto por violación, sino también todas las políticas públicas que se están implementando, también la creación del Ministerio de la Mujer y demás, todo lo que se espera que se cumpla y que ojalá pues los expertos que están en la materia, que están gobernando y están armando estas políticas públicas puedan escuchar estos consejos de esta perspectiva que ha mencionado Rocío Rosero en este día. Gracias, Rocío, por